Hola chicos del segundo año de secundaria, les saluda su docente Álvaro Lozano Javier y desde ya invitarlos a esta clase que lo vamos a hacer a través de un video grabado preparado con un programa que es Prezi a fin de que podamos desarrollar el conjunto de conocimientos que el día de hoy he establecido y que en el contenido se plasma. Bien. Como podemos ver, chicos, no sé si ustedes se fijan en el proyector, el contenido es Sistema Colonial Peruano. La capacidad es interpretar. ¿Cuál es el objetivo de esa capacidad para con el contenido? Llegar al punto 5. Elaborar una conclusión propia, ¿no? En base a una reflexión, a una explicación, a una identificación de lo cual vamos a observar de la clase. La clase es interesante, ya el año pasado desde segundo hemos estado trabajando esta capacidad en la cual ustedes van a elaborar conclusiones desde su propia perspectiva, desde su perspectiva social, económica, política o religiosa, entre otras, en ese sentido. Entonces, el contenido del sistema colonial, desde la llegada de los españoles hasta el proceso de independencia que se dio en la batalla de Ayacucho, en ese sentido. Entonces, como podemos ver, el primer tema es nada más y nada menos que situación de Europa y España en el siglo XIV y XV. O sea, me permite decir lo siguiente. Yo no sé si te fijas en la imagen. Este es el continente de América, ¿no? Si tú te fijas bien, ahí tenemos a Chile, ahí está nuestro país Perú, Sudamérica, correcto, Centroamérica y todo lo que es Norteamérica, ¿no? Un continente muy hermoso. Un continente que tiene todos los climas del planeta Tierra en ese sentido, y más si se trata de nuestro Perú, ¿correcto? Cuando hablamos de Machu Picchu, por ejemplo, o por ejemplo cuando hablamos de esta ciudad que Machu Picchu antiguamente construida por los incas, hoy en día Cusco es esto, ¿no? Un cambio muy rígido con respecto a las construcciones incas. Mira, los techados de teja en su gran mayoría. Ayacucho presenta una de estas características arquitectónicas en ese sentido. Tenemos en la construcción de la cultura de los aztecas el Chichén Itzá. Está ubicado en México, ¿correcto? Y México actualmente es esto, ¿no? Una ciudad desarrollada, una ciudad que tiene todo un conjunto de desarrollo urbanístico donde resalta, no sé si tú te ves acá, la iglesia cristiana en ese sentido. Incluyendo Norteamérica, ¿no? Porque allá también hubieron culturas, no sé si se recuerdan, el año pasado hablamos de los apaches, los pieles rojas, en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si te fijas, América fue pues un continente muy hermoso, un continente muy lindo, ¿no? Fíjate tú acá. Los majestuosos restos dan testimonio de un alto nivel de desarrollo y un totalmente insospechado grado de sofisticación. Emergieron dos grupos claramente distintos. Desde el 3500 a.C., los Andes vieron florecer varias grandes civilizaciones. Los nazcas, la cultura tiahuanaco y finalmente los incas, que fundaron un inmenso imperio en el siglo XV. Los mayas y los aztecas pertenecen a las civilizaciones de América Central y compartieron una cultura común alrededor del 2500 a.C. La civilización maya se desarrolló primero en los bosques de Guatemala y Chiapas, entre el 250 y el 300 a.C., alcanzando su apogeo en el siglo VIII. Bien, entonces como podemos ver, chicos, hermosas culturas que se desarrollaron en ese continente americano. La pregunta es, ¿en qué momento comenzó a desaparecer estas culturas? Bien, tendrás la respuesta, efectivamente, la llegada de los europeos, ¿no? En este caso, la llegada de los españoles, no sé si tú te fijas acá, Colón arribando a Guanajaní, o a la cual bautizó con el nombre de San Salvador, o no sé si te fijas acá, la llegada intrépida de un conquistador peruano que es Francisco Pizarro, y cómo es, ¿no?, la manera de cómo lo hicieron, violenta, sangrienta, entre otros.
Entonces nosotros, para poder comprender cómo es que ellos llegaron acá a América, a nuestro continente americano, vamos a ver los antecedentes de cómo España, cómo Europa logró llegar a América. ¿Por qué no otro país? Por ejemplo, Inglaterra. ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Italia? ¿No? Bien, para nosotros responder ese interrogante, quepa decir primero, chicos, que los primeros en llegar a América no fueron los españoles, fueron los, ¿qué dice acá, chicos? ¿Qué dice acá? Los vikingos. Fíjate, yo no sé si has escuchado hablar de los nórdicos que tuvieron su dios Odín, que tienen un cielo llamado el Valhalla, y tienen un hijo llamado Thor, y esto incluso han hecho una película. Ah, sí, correcto, chicos. Ah, ¿me estás entendiendo, amigo Kelliar? Entonces, fíjense, los nórdicos viajaban de esa manera, fíjense ustedes, ¿correcto? Los barcos de los vikingos tenían por cabecera cabeza de dragones, miren, apunto. Y siempre sus, ¿no?, cascos al costado. Son viajeros marítimos que, miren, lograron atravesar todo lo que es el extremo norte. Fíjense ustedes, partieron desde Noruega o también desde Irlanda, que es una isla al costado de Inglaterra. Pasaron por el mar de Noruega y llegaron acá a Islandia. Fíjense ustedes, fíjense. Por ahí utilizaron el estrecho de Dinamarca, y del estrecho de Dinamarca arribaron a Groenlandia, ¿no? En otras palabras también es Greenlandia. Y a través del estrecho de Davis, correcto, arribaron a lo que es el extremo norte de América. Profesor, ¿cómo sé que los nórdicos llegaron a Norteamérica? Es que dejaron evidencias, y aquí tenemos una de las casas de los nórdicos. Mira, esto parece un cerro, pero si te fijas, ¿no?, son ventanitas, no son ventanas allí donde indica el puntero, y ahí está la puerta, ¿no? Entonces fíjense ustedes que los nórdicos son los primeros en llegar a América, pero a diferencia de los españoles, chicos, no colonizaron América, sino fueron los primeros exploradores que, en su intento de llegar a América a través de Leif Erikson o Erik el Rojo, vikingos que vinieron a América, se extinguieron en ese sentido, ¿no? Quizás por la carencia de mano de obra para poder mantenerse, o también por el viaje peligroso que era realizarlo por el extremo norte. Entonces, vayamos a hablar netamente de los europeos, de estos personajes que son los famosos españoles yo leo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que les permitieron venir a los, ¿no?, europeos a América? Son varios, Vamos con el factor tecnológico. Chicos, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Marco Polo, ¿no? Ajá, es un viajero explorador italiano, veneciano, ¿no? Que se dio el lujo de descubrir la ruta de la seda hacia lo que es la India y la China. Él logró conocer a Kublai Khan, que es el nieto de un Khan muy poderoso mongol allá en el extremo norte de Asia. Me refiero a Genghis Khan. E incluso, si ustedes pueden querer fortalecer o conocer un poco más de la vida de Marco Polo, en Netflix hay una serie, ¿no?, sobre la vida de él en ese sentido. Profesor, ¿qué tiene que ver Marco Polo en la clase del día de hoy? Bastante, porque él, no sé si ustedes saben, logró asimilar los conocimientos y traerlas a Europa a través de los viajes mercantiles que realizaban ellos. Entonces, como ven acá, uno de los factores es el factor tecnológico, ¿no? Los europeos, como dicen acá, los inventos aprendidos de los viajes a Oriente, ya sea China, India y Arabia, y después de mejorarlos, facilitó los viajes de exploración. Claro, los europeos para venir a América tuvieron que conocer la tecnología, por ejemplo, de la brújula. Como verás, esta es la primera brújula del mundo. No es hecha por los europeos, repito, es hecha por los chinos. Y miren, con una tipo cucharita imán, tenía un polo magnético que jalaba a lo que es el norte. Y de acuerdo a eso, los chinos se ubicaban. Después los europeos lo modernizaron a esto, mira. ¿Correcto? Tenemos acá, no sé si ves el puntero, este, oeste, el sur y el norte que va, ¿no?
Y otro factor que permitió a los europeos arribar a América es la pólvora, o sea, necesitan utilizar armamentos que les permitan afrontar guerras, tribus, etcétera, etcétera. Mira, la pólvora, ¿correcto? En un inicio utilizada también por los chinos, descubierta por los chinos, y los chinos descubren muchas cosas, de verdad. Y eran utilizadas como juegos artificiales, pero los españoles ya lo utilizan, o los europeos lo utilizan, ya no en elementos que hacen daño a la humanidad. Es el caso de la fabricación de arcabuces, armas, pólvoras, mosquetes, entre otros, en ese sentido, ¿no? Otro factor que permitió la expansión de los europeos a América es la llegada de los libros, ya no solo a los de la clase alta, porque antes quienes tenían acceso a los libros solo eran los de la clase alta, solo ellos tenían acceso. ¿Por qué? Porque pues los libros se hacían a mano, ¿correcto? Pero ¿qué sucede cuando se descubre la imprenta? Miren chicos, la imprenta no lo descubre Johannes Gutenberg, sino lo descubre también los chinos, fíjense. Eran como maderas colocadas, ¿correcto? Y que representaban sus manifestaciones escritas. ¿Qué hacían? Lo pasaban con tinta, todo eso. Agarraban un papel, ¿no?, blanco acá, y esto lo plasmaban, ¿no?, acá, sobre la tinta. Tenía madera y quedaba calcado o plasmado en el papel, en ese sentido. Y como verás, los chinos son los primeros en, ¿no?, fabricar la imprenta. ¿Quién es el que lo modernizó y lo modificó? Él, Johannes Gutenberg. Miren, ahí está su máquina de imprenta que él fabricó. Ya no lo hace en base a madera, sino lo hace en base a lo que es metal, ¿no? Y el metal plasmado va a tener como resultado la impresión masiva del libro. Esto va a ser posible que estos textos de investigación, de exploración, de experiencias que habían hecho, llegase ya no solo a mano de la clase alta, sino clase media, incluyendo la clase baja. Es el caso de Cristóbal Colón. No sé si han escuchado hablar de él. Él llegó a leer los textos nada más y nada menos que de Marco Polo. Él tiene 2 libros, que es Imago Mundi e Il Milioni. Entonces, Cristóbal Colón ni es de clase alta ni de clase baja, es de clase media. Y como él tuvo acceso a estos libros y solo se escribía a mano, y solo los de la clase alta tenían acceso a esto, a nada más y nada menos que gracias a la imprenta, chicos. La imprenta es fundamental. ¿Qué acabamos de ver, chicos? El factor ¿qué? Tecnológico, ¿no? Entre esto y muchas otras cosas más, el astrolabio, la cartografía desarrollada, ¿no? Entonces hay otros factores de los cuales solo estoy mencionando los más importantes. A continuación tenemos el factor político-social. Como podrán verle acá, no sé si lees, los constantes conflictos que llevaron a los reinos europeos a una crisis en los dominios territoriales. O sea, ¿cuál es el factor político y social? Las guerras, chicos. ¿No se han escuchado hablar de la guerra de los 100 años? En sí, esta guerra, como lees acá, duró 116 años y se llevó a cabo entre quién? Entre los franceses y los ingleses, ¿correcto? Que dice terminó en guerras civiles, en rebeliones urbanas, ¿correcto? Fíjense ustedes, Francia e Inglaterra tienen una guerra constante que empezó en el año 1337 y terminó en el 1453. Eso me da a entender, chicos, que la guerra está llevando a constantes enfrentamientos, ¿correcto? La población tiene que ir a pelear. En tanto la población tiene que sacrificarse. Y la población está molesta, chicos, está molesta. Tal es el caso que Inglaterra termina en una guerra civil, a la cual la llamamos nada más y nada menos que la Guerra de las Dos Rosas, ¿correcto? Llevada a cabo entre el año 1455 y 1485. Fíjense ustedes, 2 familias se pelearon en Inglaterra. Por un lado la familia Lancaster y por el otro lado la familia York, ¿no? Era una guerra civil dentro de Inglaterra, chicos, ¿correcto? Entonces, ¿a qué lleva estas guerras? Fíjense ustedes. Esto provocó una crisis económica, dando como resultado revueltas en las poblaciones de clase baja. La población está cansada de ir a pelear por los reyes. ¿Qué más? La población, la gente se dedica a actividades de subsistencia. Pues como hay guerra, pues yo no voy a pelear,
Entonces me dedico a mi chakra, ¿no? Por eso tenemos, como ustedes ven acá, la dedicación a una economía de autosubsistencia en la agricultura. Es clásico de la Edad Media, ¿correcto? Y hay personas que se van a dedicar, que dice acá chicos, a la actividad comercial. Como pueden ver acá, ¿no? Hay revueltas en las poblaciones y en otras. Entonces, el comercio va a ser una actividad muy importante, chicos, para que Europa subsista. Como les digo, va a tener contactos con Oriente, con Arabia, con la India, con la China en ese sentido. Pero, ¿qué sucedió en el año 1453? Que dice acá, chicos, la toma de Constantinopla por parte de los turcos musulmanes. Eso yo quiero saber, profesor, ¿qué era Constantinopla? Miren, Constantinopla se ubica acá. ¿No? En este punto que estoy abarcando acá, todo esto es Constantinopla. Actualmente pertenece al país de Turquía y Constantinopla es lo que actualmente conocemos con el nombre de Estambul, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes que los europeos vivían del comercio, fíjense, ¿correcto? Esta es la península itálica y ahí se ubica Venecia, ¿no? No sé si escuchar este idioma italiano. Salían por el mar Mediterráneo, todo esto es el mar Mediterráneo, ¿correcto? Todo esto. Fíjense, trasladaban por acá, por Estambul, llegaban a lo que es Siria actualmente, y a través de eso se trasladaban por los desiertos de Arabia, chicos, a poder ubicar telas de seda, ¿correcto? Vidrio, entre otras cosas. También llegaron al Imperio Persa, a la India, chicos, para poder comercializar las especias, que posteriormente lo vamos a ver. Y la China, que era la ruta de la seda y de la cual van a traer la pólvora. Ya les había dicho, se aprende la imprenta, entre otras cosas que ya acabamos de mencionar. Entonces el comercio era básico, importante, chicos. El comercio podía ser terrestre, caminabas por desiertos, también por el mar, por el Golfo Pérsico, en ese sentido. Entonces, Europa vivía del comercio, pero ¿qué es lo que sucedió cuando los turcos musulmanes tomaron Constantinopla? Miren, esa es la toma de Constantinopla. Muchas veces habían intentado tomar Constantinopla, pero ¿qué evitaba la toma de Constantinopla? Sus muros, fíjense, ¿no? Que eran muros altos, ¿no? Que muchos en su intento de poder tomarla fracasaban, chicos, ¿no? Ya que todo esto hecho era de piedra, ¿no? Pero los turcos otomanos descubrieron la pólvora, la transformaron en cañón y esto derribó las murallas y, chicos, es así como la última capital de Roma cae. ¿Quién es el encargado de tomar Constantinopla? Y, chicos, tenemos a Mehmed II, ¿no? Quien decía, señores, tomamos Constantinopla e expandimos nuestro imperio. Y ahí lo tienen, el imperio, chicos, el imperio otomano, ¿correcto? Miren todo lo que dominaron los árabes. ¡Wow! ¿No? Desde la península ibérica, desde allá, todo esto domina, incluyendo Constantinopla, pero hay una consecuencia muy nefasta para Europa, chicos. El comercio se ve obstaculizado. El Mediterráneo va a ser bloqueado, ¿correcto? Y eso hace, chicos, pues que bloqueado el Mediterráneo, los europeos se vean en crisis. Aquí están las especias que traían, miren, aquí está. El jengibre, la pimienta, la canela, el clavo de olor, ¿correcto? La nuez moscada, el cardamomo, entre otros, que eran elementos muy demandados por Europa. Pero ahora que está bloqueado el mercado, ahora que ya no tienen acceso al Oriente, ¿qué les queda, chicos? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? ¿No? Aquí dice muy claro. Al ser bloqueado el Mediterráneo, Portugal buscaba nueva solución a esa crisis comercial, ¿correcto? Portugal tenía una escuela, miren, la Escuela Náutica de Sagres. ¿Quién la había fundado? Como podrán ver acá, Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, el rey Juan I. Él incentiva a los europeos a salir por acá, miren, ¿correcto? Lisboa, que es ¿no? la capital de Portugal, salen desde Portugal, más grande del mundo, y van a recorrer ¿qué continente, chicos? Yo quiero que me contesten, ¿qué continente? El continente africano, ahí lo tienen. Y miren, van a recorrer solo la orilla, fíjense, solo la orilla, Y profesor, ¿por qué no se alejan al fondo del mar? Por eso, ya que no sé si han escuchado hablar del mito del mar tenebroso. Muy bien, pensaban que aquellas épocas el mar, ¿no?
había monstruos en el mar. Fíjense qué monstruos marinos se habían creado los europeos. Un pez monstruoso, un caballo también monstruoso, sirenas, el cangrejo también, miren qué forma tenía. Miren de qué monstruos hablan. Ah, y eso no es todo. También pensaban que la tierra era plana, miren. Y ellos pensaban de que el mar terminaba en una catarata y decían, si nosotros nos alejamos, nos vamos a caer un más grande mundo. Ese es el motivo por el cual, chicos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No se alejan de la orilla del mar. No se alejan. Pero igual así los portugueses se atrevieron, ¿correcto? Por eso es que un tal Bartolomé Díaz logró llegar hasta acá, jóvenes, al Cabo de Buena Esperanza. Posteriormente, este portugués llamado Vasco da Gama, logra llegar un paso a la India. Miren, los portugueses han abarcado todo esto de acá, más grande del mundo, han abarcado todo lo que es las costas de África dirigidas al sur. ¿No? Aquí llega Bartolomé Díaz, ¿no? Hay una esperanza que descubre la llegada de la India y ya Vasco da Gama se encarga de llegar hasta la India. Ahí está, la India, ¿no? Hay un reino ahí llamado Goa, donde los portugueses fundan un reino llamado Calico, ¿no? E incluso, chicos, un portugués logra llegar no solo a lo que es África y a la India, también llega a América, fíjense, ¿no? Desde Europa, desde Lisboa, parte por la palma de la Gran Canaria, Porto, llega nada más y nada menos que a las costas de Brasil. Por eso es que Brasil habla portugués y fue colonia de Portugal. Ah, ya, profesor. ¿Y quién es ese portugués que llegó a América? Fue Pedro Álvares de Cabral. Ahí lo tenemos, Pedro Álvares de Cabral, descubridor de Brasil en ese sentido. ¿Y qué sucedía con España? ¿No? ¿Por qué nosotros hablamos español? A ver, vayamos a ver. España vivía en contexto, como dice acá, España estaba situada en diferentes contextos. ¿No? Por un lado, la expulsión de los moros de la península ibérica. España, no sé si ustedes saben, chicos, fue invadida por los moros, de los musulmanes. Pero en esta época, en el siglo XV, que sería 1400, los españoles por fin inician a expulsar a los moros. Miren, ahí está, la guerra contra los moros. ¿No? Eso lo llaman la época de Reconquista, ¿correcto? La época de Reconquista. Fíjense ustedes, tenemos a los españoles, ¿no? Como la figura de caballeros, y justamente por eso es que por ahí que se escribe la obra El Quijote de la Mancha, que claro, parodia a los caballeros, pero aquí vemos un caballero. La obra clave que nos permitiría comprender esa época es el poema del Mío Cid, ¿no? Ajá, donde Rodrigo Díaz de Vivar expulsa a los moros. Los moros son expulsados de España. Eso está viviendo España, pero España, ¿cómo logra esa expulsión? Con la unión nada más y nada menos que de 2 reinos. Hombre, ¿no? Yo no sé si ustedes la ven a ella, o es hermosa, la reina Isabel de Castilla, quien contrae matrimonio con el rey Fernando de Aragón y Olé, ¿no? No solo es un matrimonio, chicos, es la unión de 2 reinos que permite el fortalecimiento de España. Pero hay un problema. No hay un problema. Necesitan comercializar con las Indias, ¿correcto? Necesitan de las especias. Y para eso, chicos, no, alguien presenta un proyecto, ¿no? ¿Qué dice acá, chicos? El proyecto de Cristóforo Colombo Fontana Rosa, más conocido como Cristóbal Colón. Hombre, sabemos que él presenta un proyecto para llegar a las Indias, pero no sabía que en medio de todo esto había un continente nuevo que él hasta su muerte va a pensar que era la India, chicos. Entonces, en introducción a esto, chicos, podemos elaborar una conclusión. Una conclusión tuya, ¿correcto? Estoy seguro que en base a los datos que te he dado y fortaleciendo todo esto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Hemos observado América, que era un continente muy hermoso, ¿correcto? ¿Qué más? Hemos observado también todo lo que es la coyuntura de Portugal, la coyuntura de España, cómo era el comercio con Medio Oriente. Entonces, imagínate tú si España no hubiese estado en crisis o si Europa no hubiese tenido estas crisis de las cuales vivió, de las guerras, de la invasión de los moros. Imagínate tú, ¿crees que Europa
y España hubiese intentado llegar a América, solo tú tienes la respuesta. Solo tú tienes la respuesta. Entonces, en base a esto, chicos, yo los dejo hasta la próxima sesión. La próxima sesión sería los viajes de Cristóbal Colón, y para eso, por favor, espero que vayan fortaleciendo, capacitándose con aras, chicos, en esta situación de un tiempo muy difícil. Solo mandarles saludos a mis estudiantes que del segundo ahora están en tercero, y los estimo un montón, chicos, los quiero un montón. Y desde ya hacerles un reto. A ver, hay que aprender a hablar en español, hombre, se dejó. Aprender a hablar en árabe también, nosotros queremos hablar en árabe, y no solo eso, háganse un gorro en árabe y tómense una foto, ¿correcto? Y me lo remiten a mi correo, o en este caso al CIE, la cual yo estaré calificando cuál es el gorro más bonito en ese sentido. Es un reto para que ustedes no se aburran en casa, un gorro árabe, y puedas hablar como ellos, incluso recomendar a la población en árabe que se cuiden en esta cuarentena en ese sentido. Chicos, muchísimas gracias. Yo los veo hasta la próxima.